Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro tema de comunicación. Vamos a nuestro apartado 1.3, el proceso de comunicación. Si nosotros hacemos una breve memoria, recordamos que el proceso de comunicación habíamos mencionado en nuestra video 1 que estábamos hablando del canal, del emisor, del receptor, del código, etcétera. Sin embargo, vamos a hablar de otros dos subtemas importantes que se requieren. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacíamos nuestro dibujo de nuestro emisor, de nuestro receptor, del mensaje, veíamos que todo era color de rosa, ¿no? Es decir, que no había nada que lo interrumpiera, no había ruido, no había interferencias, etcétera. Sin embargo, eso en la realidad no necesariamente siempre es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedes estar hablando tú y otra persona y de repente ocurre un evento catastrófico en ese medio ambiente y tu proceso de comunicación se ve interrumpido. Eso es lo que vamos a estar hablando en nuestros elementos, es decir, en nuestro apartado 1, en nuestro apartado 2 vamos a hablar un poco de la teoría. En la teoría nosotros nos vamos a referir exactamente a un repaso de lo que ya habíamos visto, vamos a hablar de la fuente y otros términos que hemos conocido como el receptor, el mensaje, el canal, simplemente para mencionarlo. Entonces vamos con nuestro punto 1 para continuar. Vamos a hablar de nuestros elementos de la comunicación humana. ¿Qué es lo que lo puede afectar? Entonces, para ello vamos a mencionar uno por uno. Dentro del número 1 tenemos nuestro fuente o el emisor, ese ya lo conocemos todos, así que entonces solamente va a ser un breve repaso. Vamos a anotarlo. Aquí ya tenemos anotado nuestra fuente o emisor y anteriormente habíamos dicho que era una persona. Sin embargo, ahora vamos a hacer un hincapié en este punto de que no necesariamente es una persona, puede ser un teléfono. ¿Cuál es el punto importante? Que si ese teléfono con el cual estás utilizando para llevar un mensaje pierde las señales electromagnéticas o la señal de las telecomunicaciones no sirven, pues no vas a poder llevar a cabo la información que quieres transmitir. Entonces aquí es muy importante que cuando tú vas a hacer una videollamada, por ejemplo, que tengas buena señal, que todos los procesos tecnológicos estén en una manera adecuada, que hayas revisado todas las restricciones, etcétera. ¿Por qué? Porque también si hablas de un lugar a otro hay ciertas consecuencias legales. A eso vamos a estar analizando dentro de los elementos. Todo lo que pueda afectar y nos impida transmitir nuestro mensaje a otra persona o a un conjunto de ellas. Entonces vamos a mencionar el punto 2, que es la transmisión. Vamos a ponerlo nosotros como transmisor. Lo anotamos. Ya lo tenemos. Al transmisor va a ser prácticamente el que codifica las señales. Por ejemplo, si tú hablas con una persona por una videollamada, las ondas hercianas, tú ves como unos tipos de ondas. Por aquí en pantalla te pongo esas figuritas que tú ves como longitudes de ondas, frecuencias, etcétera, están llevando información. Obviamente ya no es como cuando lo hablas, sino que te toma otras dimensiones de longitud de onda. A eso se refiere a cómo transmitir la información en un medio tecnológico. Si fuéramos de cara a cara, pues obviamente sí sería nuestra voz, pero ya cuando requiere un proceso tecnológico no necesariamente va a ser de esta manera, ¿no? Vamos a nuestro punto 3, que es el sistema de transmisión, que va a ser de manera sencilla la línea de transmisión o el medio con la cual debemos de conectarlos para que nuestra información que queremos transmitir llegue al destinatario. Aquí ya lo tenemos. Vamos a nuestro siguiente punto, que es el receptor. Ese es un elemento muy sencillo a la cual ya hemos mencionado si fuéramos personas, pero va a haber otro receptor de medios tecnológicos. Bueno, el receptor va a aceptar la señal proveniente del sistema de transmisión. Por ejemplo, si estamos hablando de un medio tecnológico, que por acá en la parte derecha de tu pantalla estás viendo el ejemplo con la cual viniendo explicando los puntos anteriores, pues el receptor va a ser el que codifica nuestro mensaje, el que tiene la función de ser un dispositivo
que tiene la función de llevar ese mensaje al dispositivo de destino, por ejemplo un módem que tiene el internet, un satélite, etcétera. Por ejemplo un módem que captura la señal analógica de la red a una línea de transmisión y posteriormente la convierte en cadenas de bits. Esos sistemas de bits, pues es qué tanta información va a llevar, ¿no? Si hay muchos bits, pues se lleva una cantidad representativa; si lleva poco, pues seguramente es un solo mensaje, o también puede ser una carta, ¿no? Porque aquí ya no necesariamente es hablado, pueden ser bits de textos, por ejemplo un cuadro de Excel, obviamente ya es una información escrita, pero estás queriendo transmitir un mensaje ciertamente, a eso se va a referir nuestro receptor. El destino pues no es otra cosa más que los datos de la persona al que le va a llegar. Puede ser un IP, por ejemplo una dirección web a la cual le quieres mandar esa información, puede ser un número de teléfono, puede ser una dirección, puede ser una red social, bueno, la red social del individuo, ¿no? Porque la red social pues integra a todas las personas, pero exactamente de la persona a la que la quieres enviar. Como ya puedes notar, pues los elementos son todos esos, los que te decía, los que nos pueden ayudar a que nuestro mensaje llegue o que de plano lo afecte. Entonces, para que lo vayas diferenciando como los que vimos al principio, que eran nuestro receptor, nuestro emisor, pues acá estamos viendo los elementos son todo lo que lo afecta o lo beneficia. Vamos al siguiente, vamos a hacer la utilización del sistema de transmisión. En nuestro siguiente enunciado debemos de anotar nosotros la utilización del sistema de transmisión. Aquí nosotros ya lo notamos en el punto 3, como lo puedes notar, pero ya cuando agregamos la palabra utilización se refiere a un medio eficaz. Por ejemplo, imagínate que tu sistema de transmisión es la señal 4G de Telcel y estás en el desierto. Pues obviamente su sistema no es óptimo, ¿no? A lo mejor ahí el medio de señal por aire es muy difícil, tendrías que buscar otro sistema óptimo. Las dos opciones sería, uno, pues ve a un lugar donde haya más antenas, donde haya más recepción, o la otra, pues intégrate a una señal satelital, ¿no? Porque la señal satelital pues puede llegar a cualquier zona por la posición en la que se encuentra el satélite y por las ondas con la cual capta la información. Entonces, si deseas anotarlo en tu cuaderno, anota utilización del sistema de transmisión de manera óptima. Yo, como ya lo tengo acá y por cuestiones de espacio, pues ya lo voy a dejar de manera resumida y nos vamos al siguiente. Vamos a hablar un poco del implemento de la interfaz, cómo vamos a establecer todos los medios de comunicación, el medio tecnológico. Vamos a ello. Vamos a escribirlo. Aquí ya nosotros tenemos nuestro concepto y dentro de esta interfaz va a haber un conjunto de características que nosotros debemos considerar. ¿Qué características? Pues vamos a ello. Vamos a mencionar la generación de la señal. En la generación de la señal nosotros vamos a estar hablando de las características que debe de tener, la forma, la intensidad, la velocidad en la cual se tiene que propagar la transmisión. Por ejemplo, si quieres transmitir imágenes en alta resolución, un 4K por ejemplo, pues tienes que tener una velocidad diferente, ¿no? Así lo quieres enviar únicamente voz, las características cambian. Vamos con el punto 2, que es la sincronización. Vamos a anotarlo. Aquí en nuestra sincronización nos vamos a referir a que nuestro medio tecnológico, por ejemplo, volvemos acá a nuestra imagen, tenemos dos teléfonos, uno tiene que emitir la señal y tiene que estar determinando a qué hora le tiene que llegar al destinatario. Por ejemplo, si tiene que ser en tiempo real, pues la diferencia tiene que ser mínima. Si hablamos de llevar información de un país a otro, esa información tiene que ser casi de manera simultánea o lo más similar a la realidad posible. ¿Para qué? Para que sincronice de la manera adecuada o como los personajes hayan establecido. Nos vamos al siguiente punto, que es la gestión del intercambio. Aquí pues aquí como su nombre lo dice, pues es el intercambio de información, de datos, de establecer la comunicación para compartir esos conocimientos, etcétera. Nos vamos a otro punto, uno muy clave, que es la detección y corrección de errores. Como les mencioné, los elementos nos vamos a referir a si nos ayuda o nos afecta.
Bueno, pues obviamente cuando la señal falla, cuando haya interferencias electromagnéticas, que puedas conectarte a otra red que no es la adecuada, que se cayó el sistema, etcétera. Pues aquí nosotros tenemos que ver la manera de cómo recuperar esa información, ¿no? Vamos al siguiente punto. Nos faltan dos. Yo lo voy a escribir en un solo enunciado por cuestiones de espacio, que es el direccionamiento y la recuperación de la información. Vamos a anotarlo. Bueno, aquí ya lo tenemos el direccionamiento y recuperación por cuestiones de espacio, pues ya simplemente le puse puntos suspensivos, pero tú anótalo tal cual como lo ves ahorita en pantalla. Y se refiere a que cuando nosotros necesitamos llevar la información a varias personas, ya no solo dos, sino a muchas, tenemos que conseguir, por ejemplo, el IP o el nombre de usuario de cada uno de ellos para que la información se transmite de manera simultánea a todos los individuos que nosotros hemos diseñado para que la información llegue a ellos, es decir, que llegue a todos. Y la recuperación, pues que todo el mundo siga en sincronía con lo que queremos estar transmitiendo. Vamos a nuestro punto 2, la teoría de la comunicación humana. Como ya habíamos mencionado anteriormente, simplemente es un repaso de lo que vimos en la clase 1 del proceso de comunicación. Solamente vamos a estar agregando algunas otras características. ¿Por qué se ve como que se repite? Porque aquí, como su nombre lo dice, es teoría, es decir, incluye más cosas. Nosotros en la clase 1 únicamente vimos el proceso. Acá vamos a anotar más características porque se refiere a esa característica de estudio del arte. Vamos a anotarlo, simplemente vas a escuchar palabras ya muy repetitivas. Vamos a ello. Vamos a hablar del punto 1, la fuente, aunque aquí en la teoría dividen la parte del canal y la fuente como dos puntos importantes. Nosotros habíamos dicho que el canal era el medio físico o también el medio tecnológico. Ahora nosotros vamos a hablar lo por diferente. La fuente va a ser el espacio físico y el canal va a ser el medio tecnológico o simplemente la voz de las personas. Entonces vamos a anotarlo por acá. Listo, ya lo tenemos. Sí, en un punto estricto, como te menciono, esto lo puedes mezclar en uno solo, porque la fuente es el lugar y el canal es si estás utilizando un teléfono o también si estás hablando, pues esto nosotros lo podríamos integrar en uno solo, no hay tanto problema. Vamos al siguiente. Vamos a escribir los clásicos: el emisor, el receptor, el código, con tilde en la O por cuestiones de esdrújula. Vamos al siguiente punto, el mensaje. Y acá anotamos uno que no habíamos escuchado, que es el referente, que está asociado al mensaje y a lo que capta el receptor, es decir, referente al conocimiento del tema, a qué está interpretando, etcétera. Es una palabra que te van a estar hablando mucho. Referente, inclusive seguramente lo has escuchado varias veces. La situación, aquí hay un punto, la interpretación del mensaje va a estar influenciada en esa relación espacio-tiempo. Si a ti te hablan de una cosa ahorita, lo puedes interpretar de cierta manera. Si te hablan de ello en 20 años, en otra estación del año, lo vas a interpretar de una manera diferente. A eso se le va a denominar situación. Vamos al siguiente, la interferencia o barrera, o vamos a escribirlo en una palabra más sencilla, ruido. Si quieres anotarlo, pues también anota interferencia. Vamos a anotarlo si lo deseas, interferencia. Ya lo tenemos y nos vamos al último, que es la retroalimentación, cuando la persona pues te ayuda, ¿no? La persona, me refiero al emisor, te ayuda a interpretar de una manera adecuada el mensaje, retroalimentación. Retroalimentación. Bueno, aquí ya hemos acabado de escribir nuestras palabras, así que vamos a la siguiente hoja para continuar. Vamos a hablar de las barreras de comunicación. Vamos a ello.
Vamos a continuar, vamos a hablar de las barreras de la comunicación. Vamos a escribir un pequeño concepto y vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Entonces vamos a escribir las palabras claves, el concepto y los tipos de barreras. Entonces lo escribo y nos vemos en un rato. Acá ya tenemos nuestros 5 puntos anotados, tenemos nuestras barreras físicas, las administrativas, las psicológicas, etcétera. Vamos a escribir un pequeño concepto de nuestras barreras, pues como su nombre lo dice, es todo aquello que va a impedir que lleves un mensaje. Imagínate que te dejaron de tarea dar un informe de la contabilidad financiera de enero y febrero y de repente ocurre un evento catastrófico o un contexto psicológico complejo entre la sociedad, es decir, una manifestación, lo típico de la Ciudad de México, pues no te va a permitir dar tu informe, ¿no? A eso se va a referir. Vamos a darle un concepto, vamos a decirle que son aquellos factores. Ya lo tenemos, nos dice que son todos aquellos factores que nos impiden llevar a cabo nuestra comunicación, alterando nuestro mensaje, nuestro informe que queríamos dar, nuestra nota, cualquier cosa que nosotros queríamos transmitir, pues por estas cosas no se, por estas circunstancias, pues no vamos a poder transmitirlas. Vamos a mencionar los tipos, vamos con las barreras semánticas. Las barreras semánticas es uno muy clásico y lamentablemente parece que nos estamos atrasando en nuestra comunicación. Por ejemplo, ahora mencionan mucho la palabra tóxico, ¿no? Y tóxico en cuestiones técnicas, cuestiones científicas, es un término más asociado a la química y actualmente le dan procesos sociales. Pues eso es lo que nos está impidiendo que evolucionemos nuestra comunicación en la parte semántica. Entonces, ya mencioné un ejemplo. Entonces vamos a anotar un pequeño concepto para las barreras semánticas. Aquí ya no tengo un concepto muy sencillo, muy práctico, tal cual como lo debes de aprender para que te acuerdes siempre. Nos dice que tiene que ver con el significado de cada palabra, que a veces pues no te vas a poder acordar de cómo interpretar lo que te dice una persona, ¿no? Yo tengo aquí un ejemplo muy sencillo, nos dice, este sí que es un pesado. Vamos a anotarlo, lo voy a anotar con color naranja. Aquí lo que está queriendo decir esta persona es que un sujeto es muy intenso, es muy hostigador, por eso le dice, este sí es un pesado, la verdad, ¿no? Entonces, cualquiera que tenga otro concepto de pesado, pues no lo va a entender, porque no estamos dándole el significado semántico de la palabra pesado. A eso nos referimos, hay que tratar de adaptarlo lo más técnico científico porque estamos en un ambiente muy universitario, muy de nivel superior. Vamos con las barreras fisiológicas. Aquí sí hay que tener un poco de sensibilidad porque a veces tenemos personas que tienen una enfermedad que le impidan un conocimiento avanzado, es decir, tienen a lo mejor una capacidad limitada de su aprendizaje, pues también hay que entenderlo, ¿no? No hay que ponernos tan hostigadores como en el semántico que les decía, pues es que estás diciendo tóxico. Aquí sí se entiende porque es un retraso a nuestra humanidad, pero acá lamentablemente hay personas que carecen de ese aprendizaje avanzado, entonces les cuesta, entonces aquí sí hay que tener un poco de paciencia. Vamos a anotar un pequeño concepto también para él.
Bueno, aquí ya escribí un ejemplo, traté de ser un poco sensible y pido disculpas si no se dice así por capacidades diferentes, pero imagínate que tienes que dar un mensaje y a lo mejor tu receptor tiene le cuesta escuchar bien, pues entonces tienes que tener un poco de paciencia, un poco de sensibilidad. Si su pronunciación no es adecuada, imagínate que tienes aquí un francés tratando de hablar español, hay que entenderlo, ¿no? O sea, no es de que te pongas tan exigente. Entonces vamos a mencionar un ejemplo voy a escribirlo literal que no escucha bien. Bueno, aquí puse entre paréntesis sordomudos, es decir, que pues les cuesta escuchar, hay que ver otra opción, señas, mímicas, algunos dibujos, etcétera, para que puedas llevar a cabo tu mensaje. Vamos a nuestro siguiente ejemplo, nuestras barreras psicológicas. Decíamos, término reciente de la Real Academia, ya no pongas la P. Aunque muchos dicen, es que tiene error de ortografía, no. Desde aproximadamente 2015, 2016 ya no se le anota la P a la palabra psicológica, aunque muchos lo hacen. Nuestras barreras psicológicas, vamos a mencionar unos ejemplos. Aquí es tu prepotencia, tu ego, tu autoridad. Por ejemplo, no es que tenga algo en contra de los abogados, pero se escuchan muy autoritarios y la verdad en ocasiones no saben cómo se lleva a cabo lo que están diciendo. Entonces aquí, por ejemplo, personas que no escuchan. Aquí hay que ser lo más sencillo posible, ¿no? Si subes un grado, sube 2 grados de humildad, para que me entiendas. Entonces, el alto estatus. Rangos, etcétera, dónde te ubicas, la formación. Vamos a ponerle aquí en formación me refiero, por ejemplo, a veces hay mucho controversia entre psicólogos e ingenieros, ¿no? Que los psicólogos están muy fácil su materia o cosas así. Tampoco se trata de eso, ¿no? Porque tú tengas conocimiento en un área vas a hacer menos a los demás. ¿Por qué? Porque ahí ya automáticamente das una barrera de tu amistad, ya no solo hablamos de comunicación. Vamos a mencionar un ejemplo, uno muy clásico, pues tu actitud, ¿no? Voy a anotarlo por acá, ejemplo. Cómo dices las cosas, ¿no? Si eres muy prepotente, pues no estás dando una comunicación adecuada, inclusive tu emisor se va a sentir raro. Vamos a las barreras físicas, uno muy clásico, la distancia y el exceso de ruido. Vamos a darle un pequeño concepto, tal cual como lo acabo de mencionar, pues la distancia. Vamos a mencionar un ejemplo, pues actualmente ahorita tienen muchos estos, ¿no? Una comunicación telefónica en zonas rurales, zonas así muy con poca señal. Ejemplo, la comunicación telefónica en el desierto. Vamos al siguiente punto, al último, nuestras barreras administrativas. Aquí hay muchos porque estas son cuestiones tecnológicas, perdón, cuestiones de las personas que tienen autoridad en el mensaje, etcétera. Pero entonces vamos a dar un pequeño concepto de ellos. Bueno, aquí en nuestras barreras administrativas hay muchos. Por ejemplo, que adelantes la información. Aquí vamos a anotar varios, vamos a anotar unos 3 ejemplos. Aclaración anticipada. Verdad a medias. Vamos a ponerle verdad incompleta, ¿no? Porque no creo que a medias sea un término adecuado. Por ejemplo, la parte política, a veces te dicen lo bueno del partido, pero no lo malo, ¿no? Entonces ahí ya, desde ahí, su organización pues ya está mal porque el mensaje no lo está dando bien, lo ven muchos ahorita en cuestiones de elecciones electorales, aprovechamiento oportuno.
Aquí ya lo tenemos. Por cuestiones de espacio te menciono otras dos. Por ejemplo, el refuerzo de las palabras con la que lo dices. A veces, si tú dices una palabra de manera sutil, sublime, se entiende de buena manera. Si lo dices de manera agresiva, de manera egocéntrica, ya diste una barrera a la comunicación. Otro medio sería el significado de las palabras, significado de los malos entendidos, utilización de un lenguaje muy técnico o de plano muy sencillo, muy vulgar, pues ya no se va a entender. Entonces, eso sería lo que vamos a ver por esta semana. Ya saben, cuídense, diviértanse, nos vemos hasta la siguiente clase, hasta la próxima.